Abogado independiente en temas de telecomunicaciones, medios y tecnología, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Rolando Guevara, le saluda Betty Zabaleta, y para el público de XCU, le saludamos desde la ciudad y puerto de Veracruz. ¿Qué opinión le merece, por principio de cuentas, quien ha asumido ya como titular del INAI? Apenas ayer se dio pues esta votación para que en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales fuera designado Adrián Alcalá como su nuevo comisionado presidente. ¿Qué nos comenta al respecto? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, y a tu auditorio también del XCU, Betty. Mira, el tema aquí del INAI, pues sabemos que arrastró mucho tiempo el tema de la designación de los comisionados faltantes para la integración de un organismo constitucional autónomo que en teoría debe estar conformado por 7 comisionados y comisionadas. Entonces, este nombramiento como nuevo titular del INAI y como una característica clara de la división de poderes, en donde el Senado de la República es el que al final de cuentas ratifica esta selección de un titular del INAI, pues son buenas noticias para la conformación y para el funcionamiento de un organismo constitucional autónomo. El papel que desempeñará el INAI pues sigue siendo clave, recordando la historia, larga historia de este tipo de organismos, que es constitucional, sí, recientemente a través de estas reformas que se hicieron en la administración pasada, donde se elevó al rango constitucional a este instituto, que a final de cuentas es importante para la transparencia, para la rendición de cuentas, y hoy en día también muy importante para el tema de protección de datos personales. Entonces, me parece que esto ratifica que son noticias en donde el regulador tiene que seguir operando de esta manera, recordando que data de hace 20 años esta figura de un organismo con esas características, el entonces denominado IFAI, que fue diseñado en la administración del 2002. Hoy en día tenemos este INAI como un organismo constitucional autónomo y me parece que esto pues son elementos claves precisamente para México y para la rendición de cuentas, para la transparencia, a la que ya estamos cada vez más acostumbrados todos los ciudadanos y ciudadanas. Ahora, ¿qué opinión le merece? Porque en la mañanera de este día, el presidente López Obrador anunció que este año o antes de que termine su administración, enviará una iniciativa de reforma para el gobierno federal y buscará que desaparezcan estos organismos autónomos como el INAI, como también el Instituto Federal de Telecomunicaciones y como la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica. Él dijo que pues estos organismos no sirven de nada, que solamente han estado al servicio de las minorías. ¿Qué opinión le merece? Mira, este tema que es muy fresco y muy reciente y muy oportuno para tu audiencia también, me parece que hay que ponerlo en contexto. Y ahí, como también profesor que soy de la Universidad Nacional, tomé como cita y recomiendo una lectura del investigador Jaime Cárdenas Gracia, el doctor Cárdenas, que tiene pues un largo recorrido también político en ese país y que inclusive formó parte de la administración actual. Tiene una obra precisamente de análisis sobre la reflexión de los organismos constitucionales autónomos, la recomiendo ampliamente, y de ahí sacaré algunas ideas, porque sin duda este tema de organismos constitucionales autónomos pues no es una ocurrencia de una administración pasada o de 2 administraciones pasadas, tiene una historia, inclusive desde la Segunda Guerra Mundial aparecieron en Europa algunos órganos constitucionales autónomos. Y en América Latina, pues es claro que también es una tendencia que han surgido debidamente después de las dictaduras, en el caso argentino, en los 80s, y que precisamente se ve como una alternativa a la crisis de los poderes tradicionales, y por esa razón mencionan también estas investigaciones sobre organismos constitucionales autónomos, que tienen algunas notas o características que, si me permites, Betty, me gustaría mencionar algunas de ellas. Por supuesto, pues tiene que tener una autonomía orgánica e independencia funcional. Sus mecanismos de integración no provienen directamente del Poder Ejecutivo, y esto lo podemos ver con la noticia que acabas de dar también del INAI, en donde se conforma a través de estas ternas y de la ratificación del Senado de la República. Intervienen no directamente el Poder Ejecutivo, sino que una combinación precisamente entre los poderes tradicionales. También
en teoría se supone que son órganos apolíticos y porque deben de ser órganos técnicos y no necesariamente órganos que sigan instrucciones políticas. Esta autonomía técnica y funcional es muy importante de los organismos autónomos. Y también pues la idea es que tengan inmunidades para que se realicen sus funciones sin presiones indebidas, ¿no? Esto es la teoría. ¿Qué estamos viendo en la práctica? Evidentemente, en la práctica estamos viendo que estos organismos no pueden estar funcionando correctamente si no están integrados como fueron pues diseñados precisamente por 7 comisionados y comisionadas. Hoy en día mencionabas al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Está parcialmente integrado, opera solamente con 4 en lugar de 7 comisionados. Nos han dado los nombramientos de 3 comisionadas. Esta situación pone en tela de juicio también precisamente esta labor de colaboración a nivel de coordinación. Son organismos constitucionales, emanan de la Constitución y eso lo podemos revisar en diferentes estudios. Lo que sí es claro es que no existe, yo podría decir en todo el continente americano, un acuerdo de cuáles y cuántos órganos constitucionales autónomos deben de existir. Evidentemente, cada país diseña sus reglas del juego conforme a su contexto local. No hay que olvidar, por ejemplo, un caso muy reciente que todos deben de conocer, el caso argentino. Asumió ayer Javier Milei la presidencia en Argentina y ¿qué fue lo primero que dijo? Que no sirve para nada la banca central argentina como un organismo autónomo. Entonces, cada organismo representa una situación, un contexto específico que se debe de analizar a la luz de la historia, a la luz de las necesidades, a la luz de estas preguntas fundamentales para ver que sean funcionales. Rolando Guevara, ¿pero se necesitaría una reforma constitucional para desaparecer estos organismos o qué nos comenta? Bueno, eso sí es claro, como mencionaba hace un momento, y bueno, y no es propio de las reformas estructurales que surgieron en la administración pasada. Hay que tener muy claro que ha habido organismos claves como el Instituto Federal Electoral en su momento y hoy es INE, Nacional Electoral, que datan desde después de 1988, desde 1990 prácticamente. Como un organismo constitucional autónomo. También surgió en su momento la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Banco de México, y si vamos enumerando vamos a llegar a estos organismos recientes de las reformas estructurales del sexenio pasado, en donde se creó también la Comisión Federal de Competencia Económica, como ya lo mencionaba, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero también en su momento el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que por cierto fue parte de esta contrarreforma de la llamada reforma educativa y por lo cual se desapareció este último que mencioné. ¿Cuál es el procedimiento? Efectivamente, con su característica es que al ser constitucionales, esto deriva o emana de la propia Constitución. Se necesita una reforma constitucional y esto significa una mayoría calificada. En ese sentido, las condiciones que se tienen que juntar y reunir tienen que ser con estas características. Además, como un proceso constitucional, necesitaría también de la confirmación de la mitad más 1 de las legislaturas locales para que sea una reforma constitucional. No hay que olvidar también pues, que los contextos actuales estamos en un contexto preelectoral, o ya electoral si lo quieren ver así, en donde también difícilmente en estos últimos tramos de las administraciones se reúnen precisamente todos los consensos para poder lograr estas mayorías calificadas. Desde su punto de vista, ya casi para despedirnos en esa entrevista, Rolando Guevara, entonces ¿deben continuar, si son útiles a la sociedad o no, estos organismos? ¿Deben continuar el INAI, la COFESE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Ya por último, ¿qué nos diría usted? Mira, yo aquí coincido con estas ideas que he mencionado y que he tomado de investigadores como el doctor Cárdenas Gracia. También estoy convencido que los órganos constitucionales autónomos han sido en algunos casos muy importantes en los procesos de democratización, de las distintas olas de democratización, tanto en América Latina como europea, y han contribuido a renovar la esperanza de miles de personas en las instituciones que hemos comentado. Yo creo que es importante mencionar que algunos de ellos, por supuesto, han tenido controversias, pero que han sido indispensables en ciertos momentos para blindar ciertas actividades que requieren de funcionalidades transeccionales, que requieren también de un escalonamiento en el nombramiento de comisionados o comisionadas. Y lo que sí hay que reflexionar, y
creo que esto es importante en este llamamiento que se está haciendo a la reflexión de si continúan o no continúan, es ver si necesita la Constitución un apartado específico en la que se les ponga más reglas, quizás, a estos organismos constitucionales autónomos, más desarrollo, para que se evite precisamente una interpretación de lo que están haciendo, una dispersión normativa y dotarlos con características constitucionales. Creo que este momento es importante para reflexionar si hace falta añadirle algo al texto constitucional. Por supuesto, los organismos constitucionales autónomos están obligados a actuar como el resto de los poderes tradicionales y públicos, actuar acorde con los principios de constitucionalidad, legalidad, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad. Pues también son sujetos de responsabilidades administrativas, no son una ente que están en una isla apartada de la nación mexicana, son parte precisamente del Estado mexicano. Muy bien, pues muchísimas gracias por lo que ha comentado esta tarde Rolando Guevara, abogado independiente en temas de telecomunicaciones, medios y tecnología, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchísimas gracias. Desde la ciudad y puerto de Veracruz le envío un saludo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, saludos a tu audiencia. Que esté muy bien, buenas tardes.